Bueno, hoy estamos dando continuidad a la diplomatura en gestión de jefaturas de enfermería. Les estoy mostrando, como siempre hago, el campus para mostrarle el contenido de lo que nosotros vamos a ver hoy, correspondiente al módulo 5. Tienen un PowerPoint con negociación efectiva, por un lado, técnicas de negociación y un cuestionario muy breve. Y además, como bonus track, que lo habíamos charlado desde hace rato, desde hace varios módulos, que yo les contaba de una experiencia sumamente interesante en un hospital municipal de Coronel Pringles. Hoy un colega nuestro que tiene muchos años en el hospital y tiene la responsabilidad en cuanto a la gobernanza del mismo. Hoy nos está acompañando el licenciado Nelson. Nelson tiene un apellido complicado de pronunciar. Nelson, ¿me ayudas, por favor, con el apellido? Hola, buenas tardes a todos. Mi nombre es Nelson Streitenberg. Streitenberg. Después, si querés ponerlo en el chat, yo no me animo porque no sé si lo No, voy a escribir bien, pero para todos es Nelson, obviamente, y bueno, yo tuve la suerte de conocerlo personalmente en la jornada que él realizó el año pasado en su ciudad, en donde de ahí, de alguna manera, tomé contacto y bueno, desde que nos conocimos, nos hemos puesto en contacto y también es socio de Adelva. Y bueno, como nos interesa siempre desde la asociación visibilizar el trabajo que hacen otros, y nuestro país tiene cosas hermosas como para poder contar, lo interesante de la convocatoria de hoy es poder ir viendo cómo con diferentes herramientas podemos ir generando innovación y poder convertir nuestros entornos de trabajo en entornos más interesantes, más saludables, con mejor comunicación, con mejor trato. Y creo que a partir de sentar buenas bases podemos de alguna manera proponernos otros objetivos. Así que yo le quiero dar mil gracias a Nelson. Y bueno, Nelson, todos te queremos escuchar desde tu experiencia, en cómo te sirvió esta propuesta de este espacio en donde alguien nos escuche, en donde vas a escuchar que muchas veces una de las cosas que se repite en este grupo es que muchas veces nos encontramos hablando solo. Así que toda nuestra atención para vos. Bienvenido. bueno, muchas gracias. Bueno, ya José me presentó, así que vamos a saltear esa parte. Ya hace 23 años que soy enfermero, es fácil la cuenta, porque me recibí en el 2000, así que no me cuesta mucho sacar, gracias a Dios. Pude trabajar en un montón de lugares, incluso fuera del país, y tengo toda esa experiencia ya hace 17 años acá en el Hospital de Pringles, donde hace muy poquitito, ni siquiera llegamos a 4 años de la creación del Departamento de Enfermería. El departamento pudimos, después de una lucha bastante intensa de 12 años, junto con la que hoy es mi compañera Marcela en el departamento, Marcela Carabajal, pudimos, luego de atravesar tres intendentes y un montón de secretarios de salud y de directores, hacer entender que era necesario tener un departamento de enfermería, explicar los porqués, y ahora que tenemos la responsabilidad de llevarlo adelante, eh, ¿cómo es? Tenemos que demostrar que lo que decíamos antes era válido.
Así que, como les decía, en octubre del 2019 comenzamos con el departamento de enfermería. Yo soy de Coronel Pringles, una ciudad al sur de la provincia de Buenos Aires, de unas 25.000 personas. Nuestro hospital tiene cerca de 60 camas y somos alrededor de 300 empleados. Va variando de acuerdo a los profesionales que se van contratando para hacer diferentes especialidades, sobre todo los médicos. El departamento que nosotros llevamos adelante cuenta mayormente de promedio unas 80 enfermeras, divididas en 6, 7 servicios intrahospitalarios, porque ahora ya hasta enero los centros de atención primaria dependían de nosotros y ahora ya no. Eh, y, y bueno, en nuestro hospital funciona ya hace 8 años una oficina de mediación sanitaria que se llama el Hospital Te Escucha, que les voy a leer la definición porque no quiero, eh, ¿cómo es? Equivocarme en nada, que sería que es el Hospital Te Escucha, es afirmar en la promoción de la cultura de la paz, el consenso y la escucha asertiva, en donde se crea un espacio para plantear disconformidades, conflictos, sugerencias y buscar alternativas saludables para su resolución. Esta oficina nace de la mano de una psicóloga, Soledad Tizón, que es la creadora de este proyecto, tomando como referencia a una mediadora española, y, y esta es la primera oficina de mediación sanitaria de la Argentina, imitada luego en Rosario y en Córdoba con fuerza, premiada en un congreso internacional que se dio en el 2020 en México. Y la verdad que los resultados fueron muchos y muy buenos. Luego, varios pringlenses tuvimos la oportunidad de hacer el curso de mediador, que no era específicamente mediador sanitario, pero sí que te daba herramientas para poder llevar adelante algún tipo de mediación. Y bueno, en esta oportunidad, esta semana pasada estuvimos hablando con José de la oportunidad que él me brinda de poder traerles a ustedes un poco la historia de lo que nosotros fuimos haciendo de la mano en- del Departamento de Enfermería con el Hospital Te Escucha. Eh, ¿Cómo es? Como les decía, eh, cuando nace el Hospital Te Escucha lo que busca es la resolución de conflictos entre el personal, era por ahí su primer objetivo. Hoy en día ya está abierto a la comunidad y sería una especie de, que incluso ya cambió, ya no se llama más libro de quejas, ahora hay un libro en la recepción del hospital donde la gente puede volcar todo lo que piensa, se toman como sugerencias y hoy en día ya el hospital Te Escucha llama a la comunidad que escribe en este libro, donde ponen sus interrogantes, sus quejas por mala atención o sus agradecimientos, para acercar el hospital a la comunidad, que también es otra expectativa que tenemos. Esto ha logrado bajar notablemente el índice de violencia e incluso cuando llegan a algún personal jerárquico del hospital o porque algún hecho es trascendente a través de las redes sociales, porque hoy en día comúnmente la gente busca eso, o sea, toma las redes sociales como lugar donde poner su queja. eh, Se busca información sobre las personas, se las cita y se trata de ver qué pasó y de ver la manera en la que se puede resolver esa problemática que lo llevó a plantear esa queja en ese lugar. Eh, bueno, nosotros, o yo personalmente, cuando el Hospital Te Escucha inaugura, yo estaba a cargo de un servicio de internación general, como nuestro hospital es chico, en este servicio, como bien lo dice su nombre, abarca todo, eh, desde traumatología, clínica, quirúrgica, está todo junto, salud mental. Entonces el espacio
de lo que brinda enfermería es bastante complejo por la gran variedad de pacientes que puede llegar a tener. Entonces, tenía un grupo en ese momento a cargo de unas 16 enfermeras, divididas en 3 turnos de trabajo y con una característica bastante puntual que tenía gente que hacía 28 o 30 años que estaba trabajando, gente nueva que recién se recibía o que aún no se había recibido, y un pequeño grupo del medio con 7 u 8 años de antigüedad. El conflicto es el que por ahí seguramente todos ven en sus hospitales del tema de los turnos y de la problemática de que siempre entre el de la mañana y el de la tarde, el de la tarde con el de la noche, y así vamos, pasando y dejando preso al usuario en medio de todas las cuestiones nuestras. Entonces, bueno, fui el primer usuario del Hospital Te Escucha llevando esta problemática para saber de qué manera podíamos solucionar esto. Eh, Nuestro hospital ya hace varios años tiene una política de no sanción, donde se busca a través del Hospital Te Escucha la resolución de conflictos de manera no punitiva, eh, buscando cuál fue el problema y cómo trabajar para poder evitarlo y que no suceda nuevamente, y no castigando a quien lo haya hecho, a menos que sea una cosa por propia voluntad que alguien quiere realizar algún mal, pero tampoco hemos tenido, gracias a Dios, ese tipo de experiencia. Bueno, entonces comenzamos a trabajar con este grupo de enfermeras a través de una cosa que nosotros llamamos CTI, que son células de trabajo interno. Entonces, primero a trabajar junto con cada grupo de estos bien marcados que estaban en cada uno de los turnos. Eh, la solución podría haber sido mezclar y disolver estos grupos, pero en realidad nuestro hospital es municipal y los sueldos nunca se caracterizaron por ser muy buenos, y la mayoría de la gente se ve obligada a tener otro ingreso, otro trabajo, y por eso necesitábamos que la mayoría, el 80% de la gente tenía otro trabajo y necesitaba un turno fijo para poder tener otra estabilidad laboral. En esta CTI que les decía, estas células de trabajo interno, empezaron a salir problemáticas y que tenían que ver con la modalidad de trabajo, que tenían que ver con cómo se llevaban adelante diferentes cosas dentro de los engranajes de la institución, y fue muy bueno porque en realidad la mayoría de los problemas, 3 de 4 problemas que se planteaban, no tenían que ver con enfermería, sino que tenían que ver con agentes externos a la enfermería, que como enfermería es un poco la rotonda del hospital, donde todos los problemas o lo atraviesan o dan una vuelta o pasan por ahí. Nos veíamos expuestos a cosas que debería solucionar otro personal del sistema sanitario. Eh, entonces, bueno, lo bueno de todo esto que se pudieron ver todas estas problemáticas, se pudieron contactar a las otras profesiones dentro del hospital, que eran quienes alteraban el normal funcionamiento del servicio. Ahora ya pasó mucho tiempo, pero recuerdo que había casos puntuales con farmacia, con quirófano, eh, con la parte del laboratorio, con el camillero y la parte de diagnóstico con imágenes. Entonces, al dar una respuesta a través de toda esta gente, los problemas fueron solucionándose y las quejas empezaron a mermar, y por lo tanto la convivencia laboral se hizo cada vez más amena. Eh, Finalmente pudimos juntos, después de los CTI, vinieron reuniones generales donde juntos pudimos diagramar y trazar un organigrama laboral
diario, y esto aclarecía un montón de situaciones diarias donde no daba espacio al, ¿cómo es? Al error, porque ya todos sabíamos lo que teníamos que hacer a qué hora, y ese mismo organigrama había sido formado y creado por quienes lo iban a llevar a la práctica. Entonces, en esta intervención del Hospital Te Escucha pudimos tener una gran cercanía con problemas. De ese grupo original, hoy creo que quedan 2 personas nada más, eh, pero bueno, creo que el Hospital de Pringles, como todos, los problemas nos van sorprendiendo todos los días, no tenemos oportunidad de aburrirnos y siempre va surgiendo algo nuevo. Si tienen algo para preguntar, avísame, José, yo paro y contestamos y seguimos. No, obvio, cada una de Mm, ellas sabe que puede perfecto. consultarte. Yo lo que me encantaría que cuentes es cómo está integrado hoy ese espacio. El Hospital Te Escucha hoy cuenta con 2 psicólogas eh, fijas y efectivas. El Hospital Te Escucha funciona de lunes a viernes, de 8 a 12 en una oficina dentro del hospital, y tienen teléfonos para emergencias, que eso sí, no va para el lado de la población, pero sí va para el lado del personal y la resolución de conflictos o cosas que vayan surgiendo. Lo que hemos tenido, por ejemplo, últimamente es un caso que después se fue diagnosticado, pero de una crisis de ansiedad de un personal en la terapia, que finalmente fue diagnosticado con burnout, y que eso fue resuelto en ese momento. Hemos tenido intervenciones del Hospital Te Escucha en un personal de diálisis y en uno de terapia también, con una angustia muy fuerte, en un turno donde justamente, bueno, el personal de diálisis se encontraba solo, ahí nos asustamos bastante, y todo esto creemos que, que viene siendo parte del post-pandemia y de lo que nos tocó atravesar en aquel momento, y que hoy estamos pagando estas cuentas. Y después hay otro psicólogo y estoy yo, que cuando las situaciones por algún motivo eh, no pueden formar parte de alguna de estas personas y necesitan a 2 o más personas para estar ahí mediando, somos llamados y ante esas situaciones especiales. No estamos comúnmente en la oficina, pero ante situaciones que necesiten hay una especie de salvavidas, estamos nosotros dos para dar una mano. Una de las principales características de este espacio es la confidencialidad, y fue lo que en un comienzo costó ganarse la confianza del personal, porque todos creían que si iban ahí a contar alguna problemática, porque el espacio está diseñado para la resolución de conflictos entre compañeros de trabajo, pero también a nivel jerárquico, con tu jefe o con algún médico o con el director. Entonces, a medida de que fue transcurriendo el tiempo, y apelando a la confidencialidad, fueron ganándose la confianza de que este espacio de mediación sanitaria, a través de, de una escucha activa y de que buscan alternativas saludables para la resolución de conflictos, pero sin olvidar la confidencialidad, se fue haciendo más fuerte y más creíble. Como todo al principio genera desconfianza, y como toda cosa nueva, eh, nos da un poco de temor ir a un lugar a contar o hablar mal de nuestro jefe o del director o de este modelo médico hegemónico que aún seguimos viviendo. No, no nos animamos mucho. Hoy ya, gracias a Dios, esas cosas ya fueron sorteadas y son tantas este, las experiencias que ya la gente, el personal está confiado. Entonces por eso ya superó esa barrera o ese cuadradito que tenían donde trabajaban solo con el personal, y ahora lo ampliaron a la resolución de conflictos del usuario o la familia con el personal,
o la comunidad que asiste comúnmente a la guardia, y es ahí donde por ahí se dan mayor cantidad de conflictos. Acá Carmen te pregunta, ¿cómo están conformadas las CTI? Bien, no, los CTI se van conformando de acuerdo al grupo de trabajo. Hoy, por ejemplo, tenemos un conflicto bien grande en el área de terapia intensiva con el personal de enfermería, eh, donde vuelvo a culpar un poco de todo lo que está ocurriendo, no de todo, pero sí de algo al post pandemia. Y los CTI que se crean hoy en terapia para trabajar, en un comienzo fueron por turnos. Ahí es más fácil trabajar porque una de las personas del hospital Te Escucho, una de las psicólogas, aparte es la psicóloga de terapia. La psicóloga de terapia no solo trabaja con los pacientes de terapia, sino con el personal, así que es más fácil y puede ir haciendo los CTI, estas células de trabajo interno, con el turno en el que ella va asistiendo a la terapia. Entonces no es algo fijo que ya existe predeterminado, sino que se va decidiendo de acuerdo a lo que va ocurriendo en cada uno de los sectores. Lo que se trata en un proceso de mediación es que, por supuesto que no es obligatorio, ¿no? Entonces, lo que se trata de hacer es, llega alguien con una queja comúnmente, o con un conflicto, y se escucha esa parte, se trata de entender la problemática, en ese momento no se da solución alguna, lo que se hace es se cita a la otra parte, que puede estar conformada por una persona o por varias, de acuerdo a lo que vaya sucediendo. Cuando comúnmente hay problemas en un equipo, como en este caso de terapia, son varias las personas que se acercan a hablar de una misma problemática. Comúnmente ronda ahí en uno, dos, máximo tres temas y no son mucho más que eso. Eh, y ahí de una vez teniendo todo y con la voluntad de cada uno de estas partes, se comienza a trabajar. Lo que se busca es, a través de esto que llamamos escucha activa, es justamente, valga la redundancia, escuchar a las partes, que ellas se escuchen y que luego orientarlas a través de preguntas, a que la solución a la problemática que va surgiendo surja de ellas mismas. Eh, un poco eso es lo que se trata de hacer. Y sin querer vamos mejorando la comunicación, vamos reduciendo el estrés y la tensión emocional que se genera en estos chisporroteos que se van dando entre el personal de salud. Es fundamental esto que hablábamos antes, la confidencialidad, la participación voluntaria, que cada persona pueda identificar los problemas y, gracias a los mediadores, que la solución la puedan ir encontrando entre estas personas, sean dos o más en el grupo, y que una vez encontrada la solución, eh, puedan aceptarla y llevarla adelante. Una Eh, consulta, Nelson. sí, Desde tu larga experiencia y el haber vivido el antes y el después de la implementación de el Hospital Te Escucha, desde tu puesto de gobernanza, ¿cómo, digamos, cómo te resultó a vos? ¿Te resultó favorable? ¿Le tenías desconfianza? ¿Cuáles eran tus temores? ¿Te generó algún grado de incertidumbre? ¿Creíste que te ponía en duda tu autoridad? ¿Cómo te sentiste vos? Porque muchos de nuestros compañeros hoy están en el mismo lugar que vos y por ahí pueden tener algún tipo de dudas. bien, yo desde lo personal nunca me generó desconfianza. Por ahí nosotros somos un pueblo chico y nos conocemos todos, y la gente que llevaba adelante el proyecto del Hospital Te Escucha era de mi absoluta confianza, y, y por lo tanto nunca desconfié de
de las personas que lo integraban y cuando me lo presentan me pareció una idea muy acertada y nunca desconfié del proceso. Cuando nosotros empezamos con mi compañera en el 2019, en octubre, con el departamento de enfermería, somos dos personas totalmente diferentes, distintas, que nunca habíamos trabajado juntas y nos encontramos de la noche a la mañana en una habitación que habíamos usurpado como oficina, que no teníamos ni siquiera las comodidades, porque a pesar de que nos hicieron creer que íbamos a hacer un departamento de enfermería y qué sé yo, bueno, no teníamos nada. Así que una habitación que se usó para oncología en su momento la usurpamos y nos quedamos ahí, no teníamos ni mesa, apoyábamos la computadora en una cama, bueno, bastante desastroso. Hoy hemos mejorado un poquitito, no mucho, pero bueno, en esas condiciones nos encontrábamos dos personas que no nos conocíamos, que no sabíamos cómo era el otro, que nos empezamos a dar cuenta que éramos súper diferentes. Mi compañera es más estructurada, más inflexible, y son características por ese lado, y yo estoy un poco en la vereda de enfrente. Y ninguna de las dos es mejor ni peor, simplemente que no sabíamos cómo trabajar juntos. Y bueno, yo fui quien acudió al Hospital de Escucha, el Hospital de Escucha intervino, nos sentó, nos pudimos decir todas esas cosas que durante un año nos estuvimos peleando y gritando y enfrentándonos, hablarlas bien y comenzar un segundo año que fue absolutamente diferente, donde pudimos compensar estas diferencias que nosotros teníamos y poder sacarlas a favor y dividirnos las tareas para que cada uno hiciera eh, aquello en lo que era fuerte y destacarse en eso y dejarle al otro la otra parte. Entonces, esa fue nuestra manera de poder exprimir el hospital de escucha y de poder llevar adelante el departamento de enfermería, que hoy la verdad funcionamos los dos bien aceitaditos. Calculá que nosotros éramos dos y teníamos problemas de comunicación. Suena absurdo, pero era así. No nos comunicábamos las cosas directamente. Es importante comentarle al resto de los colegas, porque no es común, desgraciadamente, de que ellos concursaron sus puestos. Es por eso cuando él relata toda esta cuestión de que no se conocían, cada uno de ellos concursan sus puestos y se encuentran a la hora de trabajar como equipo y esta misma herramienta les sirve a ellos para consolidarse y creo yo que lógicamente de ahí vieron que si les servía para ellos, para conformarse como equipo, obviamente le iba a permitir a ellos como herramienta de gestión poder conformar los otros equipos necesarios para poder llevar adelante una tarea que es tan compleja. Vos sabés que Rosalía la semana pasada nos decía de que las organizaciones, las instituciones y sobre todo las nuestras tienen que entender que tienen que convivir con los conflictos. ¿Cómo es hoy convivir para vos con los conflictos teniendo este espacio, el hospital te escucha? No, por ahí, sí, más que convivir con los conflictos es darnos cuenta de que eh, el hospital es un pedazo de nuestra vida y como en el resto de nuestra vida vamos a tener conflictos, vamos a tener que convivir con ellos y algunos los vamos a poder solucionar, otros no. Algunos los vamos a poder solucionar de manera inmediata y otros nos va a llevar mucho más tiempo. Como bien decías vos, nuestro puesto fue concursado y ese era el tema de que por qué con Marcela no nos conocíamos laboralmente, porque en 8 años no nos habíamos cruzado nunca en algún servicio. Por suerte hay una ordenanza de carrera médico hospitalaria donde pudimos hacer que ingrese el departamento de enfermería y esto que te contaba que nosotros lo remarco siempre y a cada rato, y no por intenso, sino porque haber empezado en octubre del 2019 algo nuevo, de cero, que no tenía bases ni cimientos y que en marzo, abril del 2020
debutáramos con una pandemia, nos tocó bailar con la más fea y nos tocó dejar de lado el proyecto de departamento que teníamos cada uno o lo que tratamos de ensamblar para ocuparnos exclusivamente de esto que bueno, que nos tocó vivir a todos. Eh, y bueno, ya si pudimos sobrevivir a eso, creo que ya estamos bastante, hicimos bastante callo para lo que viene. Ahora, en octubre de este año, no, en septiembre, volvemos a concursar o se reabren los concursos, o sea, volverá a concursar todo aquel que reúne las condiciones para presentarse en el concurso. Y esto de la resolución de conflictos, nosotros lo que tratamos de hacer es una especie de espejo eh, y llevarlo, la buena experiencia del Hospital Te Escucha al departamento de enfermería y ponerla en práctica en el día a día. Con 80 personas a cargo, eh, depende, los hospitales no sé de dónde trabajan y eso, pero para nosotros es un montón de gente e incluso nos falta algún personal que siempre estamos pidiendo, pero nunca nos dan bolilla. Eso debe ser clásico en todos los municipios, supongo, porque en 3 años y medio, un poco más, no puede ser que nunca nos hayan dado ni siquiera 2 enfermeras, siempre estamos en el mismo número. Eh, entonces nosotros lo que tratamos de hacer es una especie de espejo. Una cosa importante que yo no les dije es que en diciembre del año pasado el hospital certificó en calidad y seguridad, y cuando nosotros con Marcela nos pudimos aceitar como equipo y empezar a funcionar, no sé si fue parte de lo que necesitábamos inconscientemente, nos hicimos de un nuevo enemigo, que antes éramos nosotros dos, y entonces pasamos a pelearnos con el Departamento de Calidad y Seguridad. Eh, entonces era un recelo permanente con respecto a todo lo que de ahí venía. Ahí una vez más tuvimos que buscar la intervención que nos hiciera dar cuenta de que calidad y seguridad no iba a poder hacer nada si enfermería no colaboraba, y enfermería no iba a poder hacer nada si no respetaba las normas de calidad y seguridad eh, dadas por la Organización Mundial de la Salud y en este caso por el departamento que teníamos ahí en calidad y seguridad. Eh, Cuando logramos entender esto, que nos llevó un par de meses, empezar a coordinar y a trabajar en equipo, ahora sí, eh, Marcela y Nelson pueden trabajar bien como pareja laboral y ahora sí el hospital, el departamento de calidad y seguridad y el departamento de enfermería pueden trabajar espalda con espalda para llevar adelante y mantener ahora, sobre todo, que es lo más trabajoso esto que se logró en la certificación de calidad y seguridad. Y como te decía, nosotros lo que tratamos de hacer es espejo de las cosas favorables del Hospital Te Escucha y poder llevarlas en el día a día al trabajo diario que nosotros tenemos. Eh, Tratamos de mantener esta escucha activa a través de algunos métodos que comúnmente lo que nos falta o lo que nos damos cuenta que creemos que no tenemos es tiempo. Entonces que esta escucha activa signifique eso, significa estar eh, brindándole tiempo a ese personal que necesita ser escuchado. eh, 10 minutos o una hora, no importa. El poder de la palabra es enorme para quien escucha y para quien tiene la oportunidad de decir. Y aunque parezca una soncera, solo escuchando, me atrevo a decir sin tener una estadística que la mitad de los problemas se resuelven porque quien puede ponerlos en palabras puede reducir su nivel de ansiedad y de enojo un montón y puede recién después de eso empezar a ver cuáles pueden ser las posibles soluciones. Tuvimos un ejemplo, nosotros tenemos muy poquitos serenos o personal efectivo en el turno noche y un poco es el turno más abandonado, que históricamente calculo que en todos los establecimientos debe ser así. Eh, y bueno, nos dedicamos a ir a la madrugada, no a controlar, sino a hablar 2, 3 de la mañana con la gente que acostumbra a trabajar de noche
Eh, pero aparte para preguntarle cómo estaban y qué ideas tenían, porque uno a la noche tiene más tiempo de pensar y de ver cosas que durante el día en la vorágine de la mañana por ahí no se pueden ver. Eh, Más que nada preguntarle por qué elegían la noche, cuál era el motivo por el que alguien quiere trabajar de noche y no quiere dormir en su casa. Eh, y de ahí pudimos sacar algo que era común más o menos a todo el personal de la noche, que el 100% en nuestro caso son mujeres que argumentan querer estar con sus hijos o con su familia este, para no perderse nada. Esa era un poco la frase de cabecera de sus hijos. Eh, Bajamos la propuesta eh, sin compromiso, pero asumiendo el compromiso de que un mes pasen a trabajar de día para ver cómo es su comportamiento y el de su familia. Eh, lo aceptaron con ganas, pasaron dos de esas personas a trabajar de día y descubrieron después de 8 años o 10 años la otra de trabajar de noche, de que no se estaban perdiendo nada, de que restablecieron el normal funcionamiento de su vida, que les costó 3 semanas volver a dormir de noche en su casa, pero que una vez que después ya, bueno, perdimos todas las serenas efectivas, los jefes de área no estaban muy contentos, pero la noche se hizo para dormir y la salud de esta gente en algún momento, más temprano que tarde, iba a explotar. Eh, entonces, esto, simplemente escuchando, preguntando y proponiendo cosas simples y sencillas, logramos, creo, algo, evitar algún problema con estas personas. Una consulta, Nelson. Esto último que dijiste es hermoso, pero por suerte se están animando. Ojalá que después comience otra persona más a querer preguntar. Ya hay dos. En primer lugar está Romina Pérez que te quiere preguntar y en segundo lugar está Carolina Rivero. Tenés la palabra, Romina. Mejor que pregunten, así aprovecho a hidratarme. Sí, obvio. Dale, Romy, pregunta. Si no podés escribir en el WhatsApp, puede estar teniendo problema con el micrófono, Romy. ¿Ahora me escuchan? Sí, Perfecto. Ah, ¿qué tal? Buenas tardes. No, en realidad, bueno, quería decir que la verdad que está buenísimo esto, es algo nuevo que escucho. Nada, quería preguntar si ustedes tienen algún posgrado, una diplomatura en los aspectos legales, porque yo creo que es muy importante también tener en cuenta los alcances de cada uno, ¿verdad? Porque está muy bueno esto del hospital te escucha. Por ejemplo, yo pertenezco al hospital de acá de Catamarca, el hospital de niños, que es el único centro de mayor complejidad de la provincia, que es el centro de referencia en donde ahora se está implementando algo parecido, que nada, que es reciente, prácticamente menos de un mes, pero lo está llevando a cabo una persona, que en realidad ella es licenciada en radiología, y es como que ella cumple una función hace 2 semanas atrás de tratar de resolver los conflictos por ahí que puede llegar a suceder entre el personal y el usuario, ¿verdad? Pero bueno, ella está sola, entonces lo que se busca de cierta manera es evitar que el usuario escriba en el libro de queja, ¿no? Pero bueno, es una sola persona y no sé hasta dónde se puede llegar ahí. Pero esto es lo que decía él, de que se generó un departamento en donde el hospital te escucha y bueno, obviamente ha crecido demasiado, sin duda está bien conformado y deben tener otras políticas de trabajo. Está buenísimo, por eso yo quería consultar si también, además de su profesión como profesionales de enfermería, porque estuve escuchando quién lo integra al equipo, si también ellos, como enfermeros, también tienen alguna capacitación en cuanto al aspecto legal. no, particularmente quienes conformamos el departamento de enfermería, y creo que ningún enfermero ha hecho más que alguna vez algún curso de pocas horas de enfermería legal
o algo por el estilo, pero no una especialización. Tampoco así la gente del hospital te escucha. Lo más cerca a eso, o sea, la mediación es un apartado dentro de la abogacía, ¿no? Así como está el Sí, penalista, el Sí, sí. civil, etcétera, está el abogado que se especializa en mediación, bueno, lamentablemente no tienen mucha difusión y la gente elige otras maneras de resolver su conflicto. Pero excepto esta capacitación de un año que tuvimos para transformarnos en mediadores, no hay mayor especialización que eso. Y también tengo una consulta con respecto a lo que ustedes hablaban de que, porque de cierta manera, si uno se pone a pensar, ustedes como profesionales que están a cargo de esa área, absorben muchos problemas, más allá de los problemas personales que uno puede llegar a tener fuera de la institución, ¿verdad? ¿Ustedes tienen alguna terapia o algo como para también tratar de resolver los problemas? Porque, o sea, lo que yo me imagino, uno ya acarrea problemas internos y esto se suma, independientemente que sea tu trabajo, pero ¿ustedes tienen algún tipo de terapia, algo de psicología extra para que los ayude también a ustedes? ¿O Eh, ustedes continúan, sí, es como que sí. están automatizados? Porque una vez se automatiza, ¿verdad? Es decir, cumple sus cargas horarias, se va a la casa y continúa. Pero llega un momento que yo creo que las cosas te impactan o te saturan y también uno como profesional también necesita ayuda porque ustedes están frente a la resolución de conflictos, de problemas, es decir, que son la cara visible entre la institución y el usuario, ¿verdad? Y generalmente Ujú, el usuario, como en todos lados, es más lo negativo que lo positivo. Siempre se quejan por la mala atención, porque les faltó esto, aquello, pero es como que siempre se olvidan de agradecer por ahí las buenas acciones o los buenos tratamientos o la buena atención, ¿verdad? Entonces, mi duda también era como ustedes como profesional, si también son cuidados por la institución. ujú. ¿Vos tenés la cámara activada o no? No, no la tengo activada. No. Ah, ok. No, porque no te veía por eso. ¿Cómo era tu nombre? Romina, Romina. Sí, nosotros, la institución nos da y nosotros del departamento de enfermería también tratamos de dar. Esto que vos decías, por ahí yo no estoy mucho de acuerdo. Eh, no conozco a alguien que se pelee con el hijo o con la señora y llegue al hospital y deje su mochila ahí afuera en el auto y entre a la institución olvidando todos sus problemas y que cuando salga del hospital, si le pasó algo, lo deje en el cambiador y se suba al auto y vaya sin conflictos a su casa. Eh, no, no, somos un todo y tenemos que entendernos como un todo, o al menos este es mi parecer y es lo que yo trato de hacer. Me parece que desde el lugar que nos toque estar, tenemos que tener en claro que ese lugar en el que hoy estamos no va a ser para siempre y tenemos que hacer todo lo que cuando no estábamos ahí queríamos que hicieran por nosotros. Y tenemos que trabajar sabiendo que mañana yo ya no voy a estar a cargo del departamento de enfermería y va a haber otra persona y vamos a invertir los roles y quisiera que esa persona no esté con alguna actitud negativa y podamos convivir haciendo lo mejor por el otro. No podemos olvidarnos de que yo hablo por la parte de enfermería, de que esas personas son personas que aparte trabajan de enfermera y hay pequeños detalles y cositas que nosotros tratamos de tener en cuenta. Un saludo por el cumpleaños, recoger de las redes sociales estos mensajes que vos decías de gratitud que existen. Eh, Acá en Pringles por ahí se ve bastante y compartirlos de inmediato que los podemos localizar. Eh, Mandar al personal que está con alguna enfermedad un mensaje por WhatsApp para ver si necesitan alguna cosa, mandar un mensaje por WhatsApp a aquellas personas que ingresan a trabajar para ver cómo se están sintiendo en ese lugar de trabajo, o a quienes cambiaron de área por el motivo que sea, saber cómo la están pasando y si necesitan alguna cosa.
o simplemente que un día te caiga un mensaje de alguien del departamento de enfermería para preguntarte cómo estás en el trabajo. Me parecen detalles que suman. La institución hoy dejó de dar algunas cosas que estaba dando, pero nosotros del departamento ya estamos pensando en algunas otras. En su momento había Reiki los sábados para el personal, eh, y nosotros ahora, bueno, eso dejó de existir en pandemia y después no lo recuperamos. Y después, hoy en día, por ejemplo, hay espacios de lectura, hay un programa que se llama Música en el Hospi, que es para el personal y para todos los pacientes, donde todos los sábados músicos locales van a dar su arte a todos los sectores del hospital, cantan 2, 3 temas por cada uno de los sectores y en los pasillos, que bueno, eso desenchufa y motiva tanto a los usuarios como a su familia, como al personal. Y nosotros ahora estábamos justo la semana pasada hablando para realizar un programa de yoga, reiki y, ¿cómo es? Educación física, pensando en esto, en el bienestar de quien cuida, este, porque esto que decías vos, la salud no es solo física, la salud es mental, es emocional, y también tenemos que desde el lugar que nos toca hacer todo lo posible por el bienestar de ese tipo de salud. Nosotros no manejamos dinero, no podemos colaborar con los aumentos salariales, que serían seguramente algo que preocupa en la mayoría de los hogares. No tenemos esa posibilidad, pero tenemos posibilidad de hacer otras cosas. Entonces todo lo que se nos ocurra o las sugerencias que nos lleguen, lo que tratamos de hacer es de llevarlas adelante. Y con respecto a psicología específicamente, que era una cosa que vos puntualizabas, eh, casualmente quienes están en el hospital de escucha son psicólogas, entonces nos sirven de puente con el área de salud mental en caso de que alguno que asista del personal al hospital te escucha y son evaluados y ven que necesita un apoyo psicológico, se le consigue un sobreturno porque, bueno, supongo que en todos lados sucederá lo mismo. El área de salud mental por psicología y psiquiatría está saturado y bueno, se le consigue ahí un sobreturno para que puedan asistir a su consulta psicológica. No sé si Yo creo que está... con todo lo que nos contaste, Nelson, uno que ya tiene 30 años en la profesión dice, lástima, me perdí la oportunidad de haber trabajado en un lugar que te cuida, ¿no? Yo creo que eso es lo más lindo que te puede pasar, que todo eso que vos dijiste, ¿no? Todos esas actividades que parecen poquito, pero que muchas veces su ausencia nacen de que cuando se detecten casos de burnout ya es muy tarde. Y bueno, está Carolina esperando para preguntarte y después Erika. ¿Qué tal? Buenas noches, Nelson. Hola. Bueno, ante todo, felicitarte a vos, al equipo y a todos porque es valiosísimo lo que hacen. Eh, Creo que en segundo lugar te voy a pedir si hay un lugar que me lo reserves, me iría para allá, Venga, porque venga, que creo nos que es sentamos siempre. el lugar ideal, o por lo menos en la teoría de lo que estás contando, lo que nosotros acá buscamos también y no logramos encontrar, por lo menos en mi lugar de trabajo también. Primero lo que es la escucha y después todo lo que es referido a la salud mental, que como vos dijiste, post pandemia se agravó en la mayoría de los casos y yo creo que hay como un cierto grado, entre comillas, no sé si poner la palabra exacta, pero como de violencia que nos quedó, de tristeza, y es como que no podemos canalizarlo por ningún lado, o tratamos de canalizarlos y no se puede, y eso parece que no, pero se ve resquemor en los servicios, en los lugares de trabajo. Y después, aparte de la felicitación, preguntarte que al comienzo habías dicho que había costado crear el departamento de enfermería porque habían pasado varias intendencias. ¿Esto tenía que ver por una cuestión de política porque no se los escuchaba? ¿O tenía que ver porque quizás había colegas que no querían o tenían miedo?
porque quizás serían más controlados, o porque no poder salir de la rutina, o porque esto iba a llevar a más conflictos. Y si cuando crearon este tema de la salud mental, si hubo compañeros que se hayan negado por una cuestión de que iban a salir más conflictos a la luz, o tenían miedo, o estas cosas. O si todos estuvieron de acuerdo. Arranco por el final, lo de la salud mental, o sea, nuestro hospital no es color de rosa, ni estamos fuera de- de los problemas que abarcan a todos, eso es seguro. Por ahí hay grupos de personas que tratamos de dedicarnos voluntariamente a que las cosas funcionen un poquito mejor y a ser más humano, o llevar esto. Nuestro hospital se caracteriza por ahí, por estas actividades humanitarias. Por ejemplo, nosotros en pandemia no tuvimos control de horarios de visita, fuimos un hospital abierto en toda pandemia, la terapia es una terapia abierta, los familiares pueden acompañar a su familiar las 24 horas del día. Llevamos mascotas al hospital, tenemos una biblioteca pública ahora. este, yo tengo un proyecto de dibujo que también lo vamos a llevar adelante próximamente. Eh, eh, Tenemos mucho de lo humanitario, de lo humanístico volcado a los pacientes, pero no tenemos que olvidarnos que el personal también necesita de esa cosa. Y entonces, muchas veces nos olvidamos, o muchas veces se nos pasa por alto y creemos que todo está bien. Tenemos que dejar de pensar en esto de, bueno, yo tengo 43, ya voy a cumplir 44 en octubre, y ya estoy empezando a ser de los más viejos del hospital, y bueno, ya estoy en ese grupo. Pero tenemos que dejar esa, esa cosa vieja de pagar derecho de piso, de si antes se hacía así, ¿por qué ahora estas pibitas no lo van a hacer así? ¿Sabes cuánto pasillo te falta caminar para alcanzar lo que, y después recién poder quejarte? Bueno, tenemos que tratar de no quitarle la ilusión y la energía a la gente nueva. O sea, si todo eso cuando nosotros éramos nuevos nos molestaba, nos fastidiaba, no repitamos ese modelo. Hagamos una cosa diferente. Eso es lo que yo trato junto con Marcela desde el departamento. Y muchas veces nos cuesta, porque somos, como ser humano, creo que la mayoría, hasta que podemos trabajarlo, al menos yo en terapia, somos prejuiciosos por naturaleza. Y entonces, si alguien te pasa un certificado, descreemos de que en realidad le duele la cabeza, eh, y debemos ser menos prejuiciosos y empezar a esto, abrirnos más, a ser más humanos, y en nuestro caso particular, a todo aquello que queremos ofrecerle al usuario y a su familia, también, y no descuidar a la parte del personal que está trabajando. Y lo otro que vos decías, y la creación del departamento de enfermería era puramente política. Yo en aquel momento era presidente de la Asociación de Profesionales y Técnicos de la Salud, que era el sindicato que nos agrupaba en el hospital, y exclusivamente era político. No nos llevábamos bien con el intendente de turno hasta que logramos convencer a quien hace 4 años pudo darnos bolilla y agregarlo a la carrera médico hospitalaria traducida en ordenanza. Pero sí, la resistencia era exclusivamente político partidario, supongo, la política de turno. Quien te No me quiere acuerdo si me preguntar preguntaste. es Erika. No se escuchó, José. Erika, tenés la palabra. Buenas noches, profe. Buenas noches, licenciado. También de mi parte felicitarlo. Primera vez que escucho en los años que he tomado clase la preocupación
que demuestran por el personal que no se ve mucho. Acá, no sé si en el hospital en donde yo trabajo es muchísimo el personal, pero bueno, siempre que nos ha pasado algo o que me ha pasado algo, nunca tuve, digamos, ese como el apoyo o quizás el supervisor, consultarte cómo estás por lo menos. Bueno, en mi caso, yo ¿Son hace muchos, Erika, cinco en tu años hospital? aproximadamente, yo trabajo para un hospital regional, ahí hago asistencialismo, yo calculo que debemos ser más de 120, 130 enfermeros, Ujú. y en una institución privada que ahí me desempeño como supervisora de la unidad de terapia intensiva, somos menos, entonces hace de todo este tiempo que yo llevo trabajando, sí, como que siempre he tratado de demostrar interés por el bienestar de mi equipo y de trabajar como también mediadora en el caso de los conflictos. Mi consulta es, licenciado, si en estos proyectos que usted ha presentado, las personas que son como más conflictivas, digamos, han participado de las cosas que usted proponía. Porque ya que esas personas, digamos, perdón que me agite, tengo una panza de 8 meses y se me sale el aire. Basta que se te salga el aire en el bebé y vamos a Y estar bien. me queda poco aire. Entonces, todas estas personas que son conflictivas muchas veces nos cuesta llevarlas a participar de proyectos o de poder compartir con el resto de los compañeros. Entonces, mi consulta es si han podido lograr ustedes que esas personas conflictivas, que no son muchas, pero siempre están, puedan participar de sus proyectos y cómo lo han logrado. Sí, bueno, lo Felicitaciones, primero que hay que Erika. hacer, Ante todo, Gracias, felicitaciones. profe. No sabíamos nada, como no te veíamos la panza, nunca te hemos dicho nada. Así que dentro de un mes todos vamos a ser tíos y tías. Lo que Erika Gracias, quiere, profe. va al hueso de la cuestión es si el hospital te escucha, también sirve para las personas conflictivas, digamos. sí, sí, justamente es lo que debería hacer y lo que deberíamos hacer nosotros del departamento. Nosotros hemos agarrado como vicio y costumbre eh, tratar de la mayoría de los conflictos, no solucionarlos de una manera unilateral. Entonces, anexarnos o al Hospital Te Escucha o a la Oficina de Recursos Humanos o a las dos, o a Calidad y Seguridad, y siempre tratar de trabajar en conjunto con alguien o con alguienes para que cuanto más seamos a la hora de llevar la solución, sea más fácil. Eh, Gracias a Dios, este tipo de personas que plantea Erika son las menos, no es que la mayoría son ese tipo de personas, pero siempre tenés una o dos por cada servicio a donde te vas manejando. Eh, lo que hay que hacer es, primero que nada, identificarlas, saber quiénes son y cuántas son, y comenzar a trabajar con estos CTI que hablábamos en un principio. Entonces, ver qué opina el grupo de este tipo de personas o personajes que tenemos en esos equipos, eh, y sobre todo escuchar cuál es la problemática que plantea este tipo de personas. Comúnmente las problemáticas que plantean tienen soluciones muy fáciles y muy de corta resolución, o son problemas ajenos a todo el mundo en los cuales no podemos hacer nada. Cualquiera de las dos te da herramientas para seguir adelante, porque el planteo va a ser si la respuesta de esa persona a cómo vamos a solucionar esto que está pasando, porque la idea es que de ellos salgan este, las soluciones cuando alguien viene a plantear una problemática, o la otra cosa que nos ha tocado es, bueno, a, abrir un abanico de posibilidades laborales para que donde seguramente quieran ir a trabajar a otro lugar. Eso no, nos ha ido pasando porque cuando el equipo comienza a consolidarse con bases firmes para poder este, lograr y querer perseguir objetivos comunes, lo que sucede
es que estas personas se sienten dejadas de lado y corridas porque no pueden ir a la par del sistema, entonces solas van tratando de salir. En el transcurso de todo este camino es duro ir aguantando lo que viene, pero bueno, es posible, hemos tenido la oportunidad de trascender con este tipo de situaciones a tal punto que, por ejemplo, hoy tenemos personal de enfermería trabajando en el servicio social, trabajando en laboratorio, trabajando en la administración, eh, en admisión del paciente, porque claramente tienen un problema de trabajo en conjunto y donde solo, por lo general, estas personas, aparte de ser conflictivas, son buenas este, enfermeras y esas características las podemos aprovechar en otro lugar. Eso por lo menos desde la experiencia personal lo que nos ha ido dando resultados. Y no Perfecto. me acuerdo si era alguna otra pregunta. Todos tenemos Gracias, un listo. lugar en la organización. El tema es saber ubicarlos bien, cosa de que todo funcione. Y esa es una tarea de los que están en la gobernanza, ¿no? Un lugar y un tiempo, Pero hay lugar para todo, ¿no, Nelson? sí. ¿Alguien Pero más, aparte del chicas? lugar, sí, y el tiempo, porque tenemos un tiempo para ser enfermero de piso, un tiempo para querer ocupar un cargo jerárquico y un tiempo en el que el asistencialismo. Hoy empezó a trabajar la segunda enfermera, que era una serena efectiva del área de terapia intensiva, que desde enero no pudo volver a trabajar, y hoy comenzó a trabajar en calidad de seguridad. Y verla por los pasillos sonriente, una persona que hace un mes no podía salir de la cama, y que es una enfermera, junto con otra enfermera, porque ahora son dos, las que llevan adelante el Departamento de Calidad y Seguridad. Para nosotros del departamento, que fuimos intermediarios para que eso suceda, porque fue nuestra gestión, es súper valorable, aunque no estén en el asistencialismo directo. Eh, Hoy tenemos dos departamentos que funcionan con enfermería exclusivamente. No, obvio, yo creo que lo que están haciendo es generar bienestar para la comunidad y bienestar también para las personas que trabajan y que generan de alguna manera esta cuestión de cuidar al que cuida. Es una relación que tiene que ser así porque si no, obviamente que la organización se vuelve disfuncional. Ese es el grave problema que tenemos en la mayoría de las instituciones, digamos, salud, que genera bienestar para otros, pero no para sí mismo. Bueno, chicas, ¿alguna pregunta más? No se lo pierdan. El tiempo es de ustedes. Igual lo vamos a convocar para otras charlas a Nelson porque tiene muchas más cosas que no les contó, pero que de alguna manera se lo ha dado toda esta experiencia de venir construyendo junto con un equipo de trabajo, ¿no? Nosotros vimos grupos y equipos y todo lo que fuimos viendo en los otros módulos, creo que hoy Nelson nos hizo una gran síntesis. ¿No hay ninguna pregunta más? ¿Vos, Rosalía, le querés preguntar algo? No, ¿qué proyectos tienen ahora? ¿Qué proyectos están manejando a futuro? Eh, no, ahora en el inmediato tenemos que hacer el manual de procedimientos de enfermería, que lo queremos hacer no porque nos lo exige la institución, pero lo vemos como base fundamental para después poder transitar y seguir adelante con las capacitaciones que venimos llevando adelante. Ya hace 3 años que el departamento administramos y gestionamos todos los martes o miércoles este, o algún caso clínico o alguna patología o alguna intervención de algún profesional. Entonces nos parece que la educación permanente y constante, aunque sean cosas de todos los días, hay que refrescarlas. Entonces, bueno, por ahí hicimos un pilar o tratamos del pilar de la educación, así que estamos con esto. Queremos llevar adelante
trabajos de investigación que por falta de tiempo no los hemos podido llevar porque la- por la falta de personal nos lleva a la organización diaria de los servicios, una cosa que no podemos programar un mes de lista de Franco porque no, siempre está faltando gente y no siendo reemplazada. Después de apostar a esto, al bienestar a través de las actividades estas que te decía, Reiki, educación física, dibujo y yoga, que es lo que queremos llevar adelante ahora para, ¿cómo es? Para ver si de esta manera podemos reducir este, ¿cómo es? El estrés que genera el trabajar al cuidado de personas. Eh, y en lo inmediato es eso. Después ya pronto va a cambiar todo el equipo de trabajo, entonces no queremos hacer cosas a largo plazo ahora, Ah. hasta noviembre, porque sabemos que hay gente que hoy está trabajando en la jefatura de los servicios que no va a seguir, eh, porque ya sabemos que no se va a presentar al concurso nuevo ahora en septiembre, y bueno, vamos a esperar a la conformación de un nuevo equipo en el que espero volver a poder formar parte para, ¿cómo es? Para ahí sí poder armar un proyecto lindo a 4 años con las ideas de todo. Porque desde que entramos tratamos de contagiar esto de que el departamento somos todos, que en un principio costó, que hoy todavía nos queda un montón de gente por convencer, pero es de hormiga el trabajito, llevarles a todos esto de que primero te la tenés que creer vos y de que lo vamos a lograr y creo, soy un convencido de que la resolución pacífica de conflictos se puede dar apostando al diálogo, lo podemos lograr, que hay que facilitar la comunicación, que hay que buscar acuerdos y soluciones que nos sirvan a todos, que hay que hacer que todos formen parte y que se sientan parte, eh, en este caso del departamento de enfermería, eh, y, y que si te ven, porque esa es otra cosa, o sea, no porque hoy te toca estar en un cargo jerárquico, no quiere decir que no tenés que trabajar a la par de los demás. Mm. Eh, y por ahí, así como hoy decía, olvidemos estas cosas de la vieja escuela, del pagar derecho de piso y de que te hacen ver esas cosas que siempre se hicieron así, qué sé yo. También se está viendo mucho que quienes arrancan mm, arriba del manual de derechos, pero no tanto del manual de obligaciones. Y bueno, creo que la palabra clave en todo esto es el equilibrio, que tenemos que lograr eh, equilibrar esas cosas. Nosotros tenemos un examen de ingreso para quien empiece a trabajar, eh, que, que básicamente son todos los procesos y protocolos que tiene la institución. Y si rendís ese examen y sabés que esa es la manera de trabajar de la institución, no podemos olvidarlo. Entonces, lo que se exige desde el departamento del cumplimiento de las normas y procedimientos de la institución, no hay magia, ya está todo inventado y hay que hacer eso nada más. Después darle la cuota de humanidad de cada uno y eso es un montón para hacer la diferencia. Una cuestión, Es Nelson. verdad. Bueno, Que- no, te quería preguntar una cosa más. Perdón, José. No, si tienen sistematizado algo, ¿han escrito sobre esta experiencia? ¿Está sistematizada? ¿La han escrito? De lo que yo acabo de hablar, Sí. no, nada. Tengo acá un ayuda memoria de 10 palabras para no olvidarme de las cosas que Por- creí que eran importantes. Porque es Eh, interesante la experiencia en sí misma, ¿no? Como bibliografía, digo, para... sí, la gente del hospital te escucha seguro sí. Ellos son, ya te digo, han contagiado este proyecto a muchos lugares. Hoy ya ellos sí se han dedicado a dar charlas en FEMEVA y en otras instituciones abarcando muchos hospitales, así que desde ahí sí. Por eso que decía José, después de compartir
el, el power que él vio en noviembre del año pasado cuando hicimos la jornada regional, eh, es así. Pero no, yo desde la experiencia personal no. Ahora vamos a estar obligados a hacer algo porque en la nueva presentación de proyecto para la jefatura del departamento con mi compañera, tenemos pensado hacer el mismo Mm. proyecto y compartirlo juntos y presentar lo mismo. La verdad que nuestra alternancia en el puesto jefe-subjefe nos da el mismo porque en la manera diaria de trabajar no hay diferencia. Y el resto del personal nos ve así. Así que no nos interesa si va uno arriba o el otro. Vamos alternando, no pasa nada. Pero Acá sí, pregunta, acá pregunta obligado. digamos, Nelson, Daniela, yo creo que es siempre todo lo que vos mencionás es de forma voluntaria, pero pregunta de dónde va a salir los fondos para las clases de Reiki, gimnasia, todo eso, cómo lo sustentan. Eh, bueno, tenemos profe de yoga que es profesional del OSPI, así que lo más probable que dedique parte de su tiempo laboral en vez de a su actividad exclusivamente profesional, una hora semanal o lo que sea. Eh, Así que eso puede salir de ahí, del derivar de su actividad. Lo de gimnasia, como somos municipales, hay una secretaría de deporte que tiene 30 profes de educación física, así que ya he hablado con el director que está actualmente, nos dijo que no iba a haber ningún inconveniente con eso. Y lo del Reiki siempre se hizo, eso sí, de manera voluntaria, por un grupo de reikistas que hay en Pringles, como medicina alternativa. Todo lo que tenga que ver con medicina alternativa, que no vaya en contra o esté, eh, no sé cómo explicarlo, introduciendo o alterando el funcionamiento de la medicina tradicional, este, el hospital está abierto a cualquiera de esas. No, basta que no interfiera en eso, es respetable la postura Y de sabes cualquier que te paciente. quería también hacer recordar de lo importante que son los terceros espacios fuera del hospital que se comentó en aquella jornada sobre cómo desde este espacio que te escucha se comenzaron a reunir fuera del hospital. Ay, por ahí recordame alguna cosa. que no me- no- Viste de que comentaban la psicóloga lo importante que era ¿Hola? que ¿se escucha, Nelson? Puede ser que mi conexión esté lenta. Para Ahora sí. eh, bajo la cámara para mejorar la comunicación. No, lo que te contaba era que en la jornada se comentó lo importante que fue compartir algunas experiencias fuera del hospital entre los trabajadores, cómo fortalece eso los lazos y cómo también eso hace que la gente se pueda conocer un poco Ah, mejor. sí, En sí, un sí, pueblo que es ahora. chico, pero que muchas veces no significa que todos sea, que todos compartan, digamos, espacios, ¿no? No, bueno, como hablábamos hoy, aparte de ser chicos, bueno, cada uno cumple sus profesiones y sabemos que muchas veces muchas profesiones no se mezclan. 300 personas igual es un grupo numeroso de gente como para que todos nos conozcamos. Pero sí, hemos tenido, la pandemia nos retrasó un montón todas esas cosas, pero eh, varias, no recuerdo cuántas, pero varias, me atrevo a decir 4 o 5 por lo menos, salidas en equipo a Sierra de la Ventana o a Villa Ventana o a un espacio, un campo que quedaba ahí, que lo mejor que tenía era que no tenía señal, entonces no había teléfono, no había internet, no había nada, a realizar actividades con un montañista sobre trabajo en equipo, sobre fortalecimiento de las capacidades de cada uno aplicadas al equipo, que en este caso era de salud, eh, con maniobras de montaña. Y bueno, la verdad que la experiencia fue buenísima. Las veces que la pudimos hacer siempre fueron diferentes incluso. Eh, eh, y después, bueno, apostar a esto, a las cenas, a las juntadas, después fortalecer.
esto del Hospital Sale de la Calle, que era un programa donde siempre estábamos en comunicación con la comunidad el día de la hipertensión, de la ACV, de la diabetes, haciendo RCP, tratando de que Pringles sea una ciudad cardioprotegida, detección de enfermedades de transmisión sexual, de HIV, bueno, toda esa innumerable cantidad seguro me olvidé, de varios, de programas, llevarlos adelante entre todos y ver 20 o 25 personas en algún puesto para cubrir todo este tipo de eventos apelaban a eso. Pero venían porque de antes eran otras juntadas, ¿no? Siempre las juntadas con asado y vino son más divertidas que las otras y fortalecen más los grupos y los equipos. Seguro, Se me seguro que escapa sí. lo normal. Seguro que sí. Bueno, Nelson, ¿qué puedo decirte? Tanto de parte mía, de Rosalía y de todo el grupo, creo yo, en general, te damos las gracias por compartir todo esto. Creo que nos das muchos recursos para pensar que depende mucho de nosotros que nuestras instituciones sean mejores. Y bueno, como siempre digo, lo que nos gusta es visibilizar el interior del país porque muchas veces piensan que Buenos Aires lo tiene todo, lo sabe todo, lo hace todo bien y muchas veces es al revés. Nosotros tenemos que ir al interior para nutrirnos, para de alguna manera ver que otros caminan el hospital de una manera distinta, lo sienten de una manera distinta. Y bueno, por eso es que de alguna manera sabemos que desde ya que siempre va a haber conflictos, siempre va a haber problemas, pero bueno, estamos juntos trabajando para que todo pueda ser mejor. Así que bueno, mil gracias por tu tiempo. Vamos a estar en contacto y te vamos a seguir molestando. Nada, muchas gracias a ustedes por convocarme, llevarles un mensaje de aliento que nosotros creemos que estamos recién transitando los primeros pasitos y que nos falta mucho por caminar, pero que se puede. Convenzan primero a las autoridades de que esto es posible y después empiecen este, desde ahí arriba a bajar eh, todo esto. No descuidemos al personal sanitario, acompañémoslo o que nos acompañen. Estar solo y sentirse solo no está bueno. Esa parte sí me tocó y es lo que yo no quiero que le ocurra al personal que en este momento está a cargo mío. Eh, Nada, llevar ese mensaje no lo hagan por plata porque si no, ahí sí, están listos, no van a conseguir nada. Pero háganlo por amor a la profesión, háganlo por amor a la profesión y a sus padres que seguramente ahí van a encontrar muchos buenos y lindos resultados. Ah, Y bueno, ahí, aprovecho la oportunidad para quienes estén este, pudiendo venir, no pretendo que vengan de Catamarca, pero el 18 de noviembre vamos a repetir la jornada regional. Y bueno, por supuesto están todos invitados. En el debido momento llegará el flyer para que vengan y esta vez vamos a ver si nos podemos organizar mejor para comer el asado esa noche. seguro, seguro. Ahí todas las chicas en el chat te están mandando felicitaciones y gracias. Y bueno, Nelson, vamos a estar en contacto y seguramente que ese 18 vamos a andar de vuelta por ahí, porque para nosotros también es un gusto poder estar en contacto con colegas que compartimos una misma forma de pensar, de sentir y que lo que hacemos no lo hacemos solo para nosotros, sino también para los otros, para los que van a venir, para los que nos van a reemplazar. Así que bueno, nada, mil Perfecto. gracias, Nelson. Un fuerte abrazo. Si quieren, yo ahora no los sigo acompañando porque me tengo que ir a trabajar, Sí. pero en el chat les dejo mi mail y les Dejales, dejo por mi favor. Sí, teléfono. sí, dejales tu contacto. Me mandan por ahí. ¿Eh? Dejale, por favor, Nelson.
Bueno, Rosalía, vamos a tener una parada difícil hoy para terminar esta Sí, charla. No sé, estamos complicados, estamos sí. complicados. Eh, No sé si a la chica les va a interesar mucho lo que le hemos preparado, porque a Nelson, mí me parece que difícil remontar la atención después de esto, sí, de esta Nelson experiencia compartida. nos pasó por encima terriblemente. Creo que hizo una síntesis bárbara de todo lo que venimos trabajando en estos 5 módulos. Nos muestra que cuando hay ganas, cuando hay corpus, cuando se puede lograr un trabajo mancomunado de todos. Hay algo muy lindo que yo le dije que hay que también escribirlo, ¿no? Como siempre insisto, que hay que escribirlo todo, ¿no? Este relato de experiencia de gestión que Nelson junto con su compañera han hecho, que lo escriban para este segundo oportunidad de concurso. Eh, pero el hospital ese, como pasa con muchos hospitales del interior chiquitos, vos sabés, todos saben más o menos cómo es la historia de nuestra disciplina, pero vos, Rosalía, no. Es un hospital como tantos otros que hay familias de enfermeras que de generaciones en generaciones que se fueron instalando dentro del hospital, abuelos, padres, hermanos. Y el director que hoy está dirigiendo el hospital, que es un pibe joven, digo joven, 30 y pico, 40 años, ponele, ¿no? Joven. Viene de esa familia de enfermeras. Digamos, él sería la primera generación médica. Entonces, lógicamente que Mira, tiene un sentido de pertenencia, no deja de claro. pertenecer a otra disciplina y tener otra mirada, pero se bancó muy bien un modelo en donde él se tuvo que sentar a la par de otros a resolver conflictos, dejando de ser director para ponerse a ser Carlos o Juan o Pedro y tratar de ver, bueno, yo creo que todo suma todo, pero creo que es una experiencia muy linda. Bueno, Rosalía, Mm. todo Sí, tuyo sí, maravillosa. Sí, encarar. porque uno ve plasmado todo lo que muchas veces vamos abordando en los encuentros desde la teoría, pero bueno, acá está implementado, ¿no? En la práctica, y eso es lo rico de la experiencia. Y acuerdo con vos, sí, por eso decía, le preguntaba yo si estaba sistematizado, porque es una experiencia muy, muy, muy rica, y la verdad que sería interesante que estuviera, digamos, escrito, ¿no? Para poder este, darla a conocer. Sí, Bueno, sí, por eso, obviamente. Vos sabés que una de las grandes deudas que tiene nuestra disciplina, a diferencia de la tuya y de otras que lo cuentan todo, lo escriben todo, lo dicen todo, además escriben por otras, porque a nosotros hay muchos antropólogos, sociólogos que viven sacando libros de la historia de la enfermería, de cómo somos nosotros y nos interpretan y nos reescriben y claro, nos otros revén. escriben sobre ustedes, pero Sí. no ustedes. Y nosotros somos medio vagos a la hora de escribir de nosotros, pero hay muchos relatos muy lindos, sobre todo en el exterior, o también en los grandes hospitales, que no hay de alguna manera alguien que se tome el trabajo de poder contar las lindas experiencias que hay, y nosotros como asociación siempre las estamos contando y las estamos mostrando, porque creo que es un poco el trabajo que tenemos que hacer como disciplina, que es mostrar las cosas que hacemos bien, porque las Claro. que hacemos mal se encargan los medios y se encargan otros de siempre estar mostrando lo que nos sale mal. Entonces, de las Ujú. cosas que nos salen bien, que mejor que hacer un poco de marketing y mostrarlo, y también que otros vean que hay buenas cuestiones que se pueden reproducir. Por eso, como bien él decía, eh, que ya Ahí se hasta está 4. despidiendo por el chat, Nelson. Gracias, Y Nelson. se me despido, Fuerte me sentí muy abrazo. cómodo. Muchas gracias por hacerme parte. Sí, No, faltaba gracias a más. vos por haber Eh, compartido, obviamente. Va a estar en otras oportunidades también. Bueno, nada, Rosy, todo tuyo. Mm, Bueno, vamos a empezar a abordar una partecita del tema, si te parece, y después lo continuamos la próxima, ¿te parece? En este ratito que nos queda, José. Bueno, nos dejó, se fue con Nelson.
Bueno, lo que ustedes tienen en la plataforma es el tema de hoy, que bueno, obviamente que sabíamos que nos iba a quedar muy poquito tiempo, así que vamos a empezar a desarrollarlo hasta donde lleguemos y después lo continuamos el lunes que viene, que es una de las herramientas, ¿no? Nosotros ya vimos como la generalización sobre la resolución de conflictos, el otro día vimos las etapas, ¿no? Las fases, o sea, vimos cómo se empieza a visualizar el conflicto y las etapas. Y como yo les decía, obviamente en las herramientas de resolución alternativa de conflictos, como bien hoy Nelson mencionaba, una de ellas es la mediación, que nosotros alguna vez la nombramos también como dentro de lo que son los medios exógenos, es decir, aquellos que requieren de un tercero que interviene entre las partes, ¿no? Si bien ese tercero puede ser externo a la organización o puede formar parte de ella, como pasa en el caso de la experiencia que contó Nelson, que el que oficia de mediador es parte de la organización, o como nosotros veíamos en el arbitraje organizacional, que también es alguien de dentro de la organización, pero nos íbamos a centrar en un medio endógeno, es decir, aquel que no requiere, ¿sí?, de un tercero para abordar la situación conflictiva, sino que la misma parte es la que se sienta a negociar con la contraria. ¿Mm? Entonces, lo que nosotros tenemos para abordar en el encuentro de hoy es ese tema, es el tema de la negociación efectiva. Em, de todas maneras, ustedes, y a medida que vayamos desarrollando el tema, van a ver que muchas de las herramientas que se tienen que utilizar en la negociación efectiva o que son características de la negociación, son herramientas que usa el mediador también. La única diferencia es que el mediador lo que facilita es la comunicación entre las partes y toda esa secuencia que nosotros mencionábamos la clase pasada de las fases de abordaje del conflicto, es el mediador como el que las va pautando y las va posibilitando. En el caso de la negociación, es la misma parte la que está involucrada, pero hay algo fundamental, digamos, como elemento importante dentro de lo que es la negociación y que hoy Nelson lo mencionó y le dio muchísima importancia, que es el tema de la comunicación. La comunicación es fundamental para poder lograr acuerdos. Así que bueno, vamos a empezar a desarrollar un poco de qué se trata la negociación. La negociación es un proceso, con lo cual es como decimos siempre, cuando nosotros mencionamos algo como un proceso, significa que tiene etapas, que tiene diferentes fases. Este proceso, ¿cómo está definido? Bueno, está definido como un proceso en el que dos o más partes con cierto grado de poder, con intereses comunes y en conflicto, se reúnen para proponer y discutir propuestas explícitas con el objetivo de llegar a un acuerdo. Es decir, acá cuando habla de dos o más partes con cierto grado de poder, se refiere a que obviamente tienen poder para poder decidir sobre la cuestión que está en conflicto. Tienen poder para poder llegar a acuerdos y cerrar acuerdos. A ese es al poder que se refiere. Con intereses comunes y en conflicto, acuérdense que estos intereses no siempre aparecen en principio. En principio lo que aparecen, si ustedes se acuerdan, eran las posiciones, ¿no? ¿En qué postura está cada parte? Los intereses subyacen, ¿sí? Decíamos, están implícitos, están debajo del agua con esa figura del iceberg, pero en principio quien se sienta, digamos, a negociar con la otra parte, se reúne ¿para qué? Y bueno, para proponer
y discutir sobre determinadas propuestas, con el objetivo de llegar a un acuerdo. Es decir, si yo me siento en una mesa de negociación o en una mesa con un mediador, obviamente estoy partiendo de la base que tengo la predisposición para llegar a acuerdos, sabiendo que en ese alcanzar los acuerdos seguramente voy a tener que hacer algún tipo de concesión, y también voy a lograr otras cosas. Entonces, eso es lo que yo tengo que tener en claro cuando voy a negociar. Negociar no es la postura ganar-perder, no hay alguien que gana y alguien que pierde. La resolución alternativa de conflictos parte de la base de que todos van a ceder algo para ganar algo. El ser un proceso tiene que ver con varias etapas, como decíamos, pero si las queremos agrupar en tres grandes ejes, bueno, los tres grandes ejes son la planificación previa, es decir, lo que se hace antes, ¿no?, de sentarse en la negociación, el estudio, la planificación previa, toda la fase preliminar, podríamos decir. Después tenemos el desarrollo, o sea, el inicio y todo el desarrollo de la negociación. Y finalmente, la etapa final, la etapa de cierre o la etapa de las conclusiones, qué es lo que se logró. Dentro de esas tenemos, podríamos decir, subetapas, ¿no? Pero acá sí tenemos que pensar en los tres momentos importantes, bueno, los podemos agrupar en este sentido, ¿no? Un momento preliminar, previo a la negociación, donde hay que pensar en un montón de cosas. De esto vamos a hablar la clase próxima, ¿no? ¿Qué involucra esta etapa preliminar? Después tenemos el desarrollo en sí, que tiene, digamos, la etapa inicial y la etapa de desarrollo en sí mismo, y finalmente el cierre. Estas etapas de planificación de la negociación las vamos a abordar seguramente en el próximo encuentro. Como siempre les digo, yo voy avanzando, pero si ustedes tienen alguna pregunta o algún comentario que quieran hacer, obviamente que me interrumpen, sí, no hay ningún problema, y lo hacen. ¿Qué características, ¿no?, debemos tener, desarrollar, adquirir, ¿sí?, para ser un buen negociador? La idea es poder pensar cuáles son las conductas, el comportamiento de un buen negociador. ¿Qué características, qué cualidades debe tener? Bueno, en principio, acá dice que la clave no está en lo que se es, sino en cómo se actúa. Y esto se puede aprender. Es decir, la capacidad de ser un buen negociador no es una capacidad innata. Por eso la clave no está en lo que se es, sino en el actuar. Y es entonces una habilidad. Es una habilidad que puede desarrollarse. Es una habilidad que tiene que ver fundamentalmente con poder manejar herramientas comunicacionales, ¿sí?, de comunicación efectiva. Y como toda habilidad, se puede aprender, la podemos desarrollar. Esa es una de las claves a tener en cuenta. Capacidad que podemos desarrollar. La segunda, ¿sí?, conducta importante tiene que ver con ¿a qué le dedica más tiempo el negociador? Y bueno, el negociador, así como el mediador, a lo que le dedica más tiempo es a aquellos aspectos que las partes tienen en común, aquellos aspectos que unen a las dos partes. Por eso en la diapositiva anterior está, digamos, este conjunto y la intersección, ¿sí?, de ambos. Estos aspectos en común son los aspectos en los que tenemos que centrarnos, ¿sí?, ya sea
negociando con la otra parte, o ya sea si vamos a mediar entre ambas partes. Y por otro lado, la otra conducta esencial de un buen negociador, de un buen mediador, es la escucha activa. ¿Mm? Escucha activa de la que hoy Nelson hablaba, y que si bien nosotros vamos a desarrollar un poco más algunas, ¿no?, de las herramientas de la escucha activa, cuando tengamos las clases correspondientes al módulo de comunicación, eh, hemos mencionado en alguna oportunidad que la escucha activa implica no solamente la atención de lo que el otro hacia lo que el otro está diciendo, sino también la posibilidad de jerarquizar toda la información, tomar lo que es pertinente, darle un orden de importancia. A medida que uno va escuchando, poder ir haciendo hipótesis sobre eso que el otro va diciendo. Entonces, la escucha activa implica, es complejo, digamos, podríamos decir, porque implica varias cosas. Otra de las ideas claves, ¿sí?, que hacen a la conducta de un buen negociador es los aspectos sobre los cuales negociar. Em, Se debe tratar de negociar la mayor cantidad de aspectos posibles. ¿Mm? Todo esto es algo sobre lo que debemos pensar en la fase previa a sentarnos en la negociación. Por eso está la fase preliminar donde uno hace un par de cosas. Entre esas cosas que hace, una es pensar los aspectos sobre los cuales puede llegar a negociar. Cuantos más aspectos sobre los que podamos negociar tengamos, más margen de maniobra vamos a tener. A ver, estoy leyendo el chat. Lo leo en voz alta por si alguno no lo vio. José dice, importante, la semana próxima hacemos un receso por vacaciones de invierno, solo un lunes. Sí, Bueno, yo nos lo vamos. quería decir después. Bueno, me sacaste el... No, porque, ¿sabes por qué? Porque me salía que tenía intervenciones en el chat y pensé que era una pregunta de lo que estaba No, diciendo. está todo bien, es un chiste. No, no, está todo bien. Ibas a dar el postre en el cierre, bueno. Claro, el No, bonus track iba. bueno, perdón, pero pensé que era alguien que iba a preguntar algo. Este, bueno, lo otro que tenemos que pensar también es en las argumentaciones con las que vamos a sostener nuestra postura, ¿sí? Nuestra posición, aquello que queremos obtener. En esto tenemos que ver la secuencia argumental, es muy importante. Cómo fundamentar, eso también, digamos, es algo que vamos a ver en comunicación. Es muy importante porque un argumento, como dice acá, puede ser más eficaz que 5. Si tenemos un argumento sólido, ¿m? Es mucho mejor que tener varios argumentos más endebles. Y el otro punto importante también como clave de los buenos negociadores es el tema del que hablamos la clase pasada. El control de las emociones, la gestión adecuada de las emociones. Para negociar es imprescindible controlar las emociones. ¿Se acuerdan? Acá volví a tomar la definición de qué es una emoción, que lo habíamos visto en el encuentro pasado. Una emoción es un estado de ánimo y conmoción orgánica. Es un estado anímico, pero que también se traduce, ¿sí?, en lo corporal, en lo orgánico, y que está provocado por sensaciones, ideas o recuerdos que suele traducirse en gestos, actitudes u otras formas de expresión. Es muy importante el manejo de las emociones porque se traduce, como dice acá,
en la expresión, en gestos, en actitudes. Y cuando tengamos comunicación, vamos a ver que la parte de la comunicación no verbal, nosotros podemos hablar de 3 tipos de comunicación. La verbal, es decir, concretamente la palabra, ¿sí? Lo que decimos. Lo paraverbal, que es el cómo, cómo decimos algo, el énfasis que le ponemos a lo que decimos, el tono de la voz, el volumen. Y después está la comunicación no verbal, que abarca lo que dice acá, los gestos, las actitudes, la expresión de nuestro rostro, la distancia que tomamos de la otra persona. Bueno, y esa parte es la que tiene mayor peso en el proceso comunicacional. ¿Mm? De las 3, de lo verbal, lo paraverbal y lo no verbal, es esta, por lo menos en un principio, en los primeros momentos en que estamos en contacto con un otro, en los primeros momentos del proceso comunicacional, es lo que tiene más impacto, es decir, es lo que al otro más le llega. Por eso es importante el tema de el control de las emociones, porque las emociones que se juegan, como habíamos visto, si estamos en conflicto, obviamente son las negativas, ¿no? El enojo, la ira, el descontento. Bueno, y eso es lo que el otro más va a percibir. Entonces, si eso es lo que el otro más percibe de mí, obviamente no va a generar una buena predisposición. Por eso es importante poderlas gestionar adecuadamente. Bueno, en la negociación efectiva tenemos que tener en cuenta esta imagen, que cuando nosotros hablamos del conflicto en general y lo definimos, la habíamos visto, el nivel en el que están las posiciones y el nivel que ocupan las necesidades, los deseos, los intereses. Eso es algo que en la negociación, así como el mediador, nunca debemos perder de vista. Lo que uno ve, lo explícito, lo que aflora, el nivel objetivo, es la posición, es lo que el otro concretamente dice, pide, exige. Ahora, sobre lo que hay que indagar, que es lo más trabajoso, y por eso es importante la escucha activa y generar los espacios de diálogo, que como nos contaba Nelson hoy, a veces pueden requerir de varias etapas, ¿no? De varios encuentros. Temas complejos no se resuelven muchas veces en una sola reunión, sí, de negociación o de mediación, sino que necesitan sucesivas reuniones, sucesivos encuentros. Es importante en esos encuentros ir indagando para que afloren a la superficie los intereses, los deseos que están en juego, las necesidades que realmente tienen que satisfacer las partes, por lo que pujan por algo. Pero hay que ver ese algo, qué necesidad tendría que suplir o dar respuesta, a qué necesidad, cuál es el interés real por la que eso se quiere. Y eso es lo que subyace, es lo que está más abajo. Por eso muchas veces se requieren de varias etapas para que estos intereses, ¿sí? o estas necesidades afloren a la superficie. ¿Cómo podemos conseguir un acuerdo beneficioso? Bueno, hay varias cosas, ¿no? que nosotros vamos a ir viendo. En principio, lo que decíamos, tratar de tener
varias variables sobre las cuales poder negociar. Evitar negociar sobre una sola variable, porque eso nos quita margen de maniobra, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que pensar, bueno, sobre qué vamos a negociar, qué concesiones podemos hacer, hasta dónde. Todo eso es algo que lo tenemos que pensar previamente, por eso hablamos de la negociación como proceso, ¿sí? Como les decía, hay una etapa preliminar donde uno tiene que tener información, donde uno tiene que hacer un análisis, donde uno tiene que ver cuáles son las variables, jerarquizarlas, ¿no? Pensar en su rango de importancia, pensar qué es lo que va a ceder en principio, qué es lo que va a dejar para lo último. Entonces, todo este análisis de las variables que están en juego nos va a permitir también llegar a un acuerdo más beneficioso. Lo que implica, digamos, este análisis es poder identificar aquellas concesiones que nos cuesten menos, que tengan menor coste para nosotros y más valor para el otro, y solicitar o pensar en pedir, porque en esto también hay que hacer el ejercicio de ponerse en el lugar de la otra parte, ¿no? Solicitar entonces aquellas concesiones que no sean más ventajosas y tengan menor coste para la otra parte. Y esto es un análisis exhaustivo que hay que hacer antes de sentarse a la mesa de negociación. Ustedes habrán escuchado hablar, hoy en la actualidad se habla mucho de las competencias para el éxito. Bueno, si nosotros pensamos en ser negociadores exitosos, ¿cuáles son estas competencias? Acuérdense que son competencias, son habilidades, es decir, son características que uno puede desarrollar si no las tiene. Entonces, una de ellas es ser un buen comunicador. Y el ser un buen comunicador implica ser flexible. Ser flexible, ser plástico. No hay una única manera de ver las cosas. No hay una única forma de abordaje para llegar a un objetivo. Esto era algo también de lo que habíamos hablado en delegación. Hay que entender que hay distintas estrategias por las cuales se puede alcanzar un objetivo. Hay distintos modos de hacerlo, ¿sí? Entonces, un buen comunicador es flexible también en sus planteamientos. Lo otro que tiene que tener un buen negociador es claridad. Obviamente claridad en los objetivos, claridad en lo que se debe alcanzar, claridad en su decir. Tiene que poder facilitar la comunicación con la otra parte, tiene que acercarse a la otra parte. Por eso les decía que estas características, las características de un negociador, son las características que tiene también el mediador. Ser hábil, tener capacidad para las relaciones, autoconocerse. El conocerse bien implica el autocontrol, implica poder reconocer cuáles son nuestras emociones, implica poder reconocer cuáles son nuestros prejuicios. Y conocerlo es importante para que nuestras decisiones no estén teñidas por esto, que son obstáculos. Y por otro lado, obviamente la negociación implica ser un buen estratega. El ser un buen estratega implica poder recabar la mayor información que podamos de la otra parte. Información general, no sobre la cuestión específica, sino en general, sobre, bueno, qué es lo que la otra parte prioriza, cuáles son las emociones. Por eso acá aparece también, digamos, la empatía. Tenemos que pensar, bueno,
La otra parte, ¿cuál es la postura frente a este conflicto de la otra parte también? Para poder entender. Y bueno, y finalmente lo que dice acá es, bueno, la reflexión, ¿no? Una persona que cubra todas estas características será un buen negociador. Si usted humildemente reconoce que sus virtudes no son las descritas más arriba, puede mejorar su habilidad de negociador a través de un adecuado entrenamiento. ¿Mm? Lo que les decía, el entrenamiento es fundamental, ¿sí? Las capacitaciones, digamos, en negociación, en resolución de conflictos. Hoy Nelson mencionaba que él tomó, digamos, la capacitación de mediación, que dura un año. Bueno, en esas capacitaciones obviamente trabajamos con todo lo que tiene que ver con el role-play, las dramatizaciones, y eso es fundamental, porque uno en esas situaciones, ¿no? de simulación, que son las que más se acercan a la situación real, es donde se ponen en juego todas estas cuestiones comunicacionales, de emociones y demás. Por eso es muy importante todo esto, y el entrenamiento, ¿no? Porque uno ahí puede puede ver, a ver cómo actúa, puede reconocer algunas de estas cosas y ver si, bueno, lo gestiona adecuadamente o tiene que hacer alguna modificación al respecto. La escucha activa en la negociación implica estas tres cosas. ¿Mm? Implica el parafraseo, que es algo que lo vamos a desarrollar cuando tengamos el módulo de comunicación, pero acá se los digo brevemente. Parafrasear es traducir a términos más neutrales algo que en la disputa puede ser violento, puede ser agresivo, puede ser ofensivo, cuando se enuncia. Bueno, parafrasear es decir lo mismo de una manera más neutral, menos agresiva. La pregunta, ¿sí? La escucha activa implica también la posibilidad de preguntar, y en esto también vamos a ver que hay distintos tipos de preguntas, preguntas con distintas finalidades, de acuerdo a lo que necesitemos en el momento que estemos de la negociación, ¿sí? Del conflicto. Hay algunas preguntas que son aclaratorias, hay otras que sirven para quebrar determinadas posturas, ¿sí? De la otra persona. Bueno, son una serie de tipos de preguntas que vamos a ver en comunicación. Por eso son dos cosas: comunicación y conflicto son dos temas que están interrelacionados. Y lo otro son las conductas no verbales. Por eso, por lo que yo les decía hace un ratito, ¿no? La importancia que tiene la percepción de lo no verbal por parte del otro. Esto es inherente a la comunicación humana. En un principio, lo que uno percibe más de la otra persona es lo no verbal. Y si ustedes se fijan, es inherente a la comunicación humana y nos pasa a todos. Por eso muchas veces cuando uno va a un lugar, pregunta algo, a veces hay que volver. ¿Dónde me dijo que era? Porque esa información es lo que menos uno retiene. O alguien se presenta y se le vuelve a preguntar, disculpe, ¿cuál era su nombre? Bueno, porque lo verbal es lo que menos se registra. Lo que más se registra es lo no verbal. Y eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Y lo último que vamos a tomar hoy de esta presentación son las emociones, ¿sí? La gestión de las emociones. Cerramos acá porque esto es lo que habíamos desarrollado la clase pasada. La inteligencia emocional, si ustedes se acuerdan, tenía que ver con esta capacidad, ¿no? Dijimos que las emociones están presentes, ¿sí? Son una variable constante en una situación problemática, en una situación de conflicto, y que las partes vienen, ¿sí? Con una carga emotiva, ¿sí? O afectiva,
importante, experimentando ¿sí? distintas emociones que por supuesto son negativas, ¿sí? como el miedo, el enojo, la desconfianza, la envidia, la puja de poder y demás. Y esto es lo que debemos en principio ¿sí? poder gestionar adecuadamente, que tiene que ver con poder lograr el autocontrol. De estas capacidades, vuelvo a decir, estuvimos hablando en el encuentro pasado, y por hoy, si les parece, vamos a dejar acá porque estamos en la hora y retomaríamos, ¿sí? En nuestro próximo encuentro con algunos, bueno, factores irritantes. Si ustedes después ojean el Power, van a ver que ahí habla de algunos factores irritantes, es decir, algunas cuestiones que no deberíamos decir o frases que no deberíamos usar por ser precisamente irritantes, con lo cual el conflicto sí o la agresividad iría en una escalada. Y algunas otras herramientas también comunicacionales que nos permiten poder organizar mejor los pensamientos de alguna manera, ¿sí? O nos dan tiempo o permiten una apertura mayor de la otra parte hacia la escucha y hacia nuestra propuesta. Entonces a eso le vamos a dedicar un poquito más de tiempo, así que bueno, eso lo dejamos para nuestro próximo encuentro, eso y las etapas de planificación de la negociación, si te parece, José. Sí, perfecto, me parece bien, todos necesitamos un descanso porque el año es largo. El 31 de julio entonces nos volveríamos a encontrar. Y en el campus tienen material, el cuestionario que tienen les sirve para rever el material que Rosy nos dejó. Sí. Y tienen tiempo para hacerlo para septiembre, que decir que si lo quieren dejar el cuestionario para más adelante Si no hay quieren ir de ningún problema. vacaciones, váyanse Sí, por lo menos, obviamente disfruten, por lo menos de recarguen la todo. capacitación, como digo yo, si bien a veces uno no se puede ir de todos lados, pero Y los que no tenemos la suerte como Rosy, que se nos va a Bariloche, que nos quedamos por acá, por lo menos que nos quedamos cuidando nuestras plantitas o dándole tiempo a nuestros familiares, a nuestras mascotas y todo lo demás. Así que bueno, nada, ha sido una muy linda clase, como todas las que les preparamos. Vamos a seguir convocando colegas para que nos cuenten, algunos cómo lo resuelven y otros los problemas que tienen, cómo lo podemos ayudar a que lo resuelvan, porque no todas son como Nelson, ¿no? Digamos, va a haber de todo en este tema, pero para que tomemos dimensión de que lo que están haciendo es algo titánico. Entonces, hay muchas cosas que nos vienen haciendo ruido y bueno, eso es lo interesante de cada encuentro, que los dejemos motivados y haciendo ruido. Así que bueno, nada, a descansar. Nos estamos Buen viendo. descanso, que descansen. bueno, Gusto. buenas Chao. semanas, Buena semana para que todas. tengan buenas Besos. semanas, con Buenas poco nivel de vacaciones. conflicto. Sí, cero conflicto. Por favor. Chao, profe. Chao, chao, que Chao, nos sigan bien. Chao, vemos, chao. chao, chao, chao.